Hola amigos y amigas que visitan nuestro canal. Nuevamente reciban un saludo de su amigo Roberto Martínez, que en esta ocasión voy a hablarte acerca de María, la Madre de Jesús, y el respeto que se merece. Hoy te hablaré de esto y te mencionaré muchas cosas que tal vez tú no conocías, pero no olvides suscribirte a este canal y apoyarlo dejando tu like. Saludos a todos. María, la Madre de Jesús. El relato de María es un recordatorio imperecedero del costo y las bendiciones del discipulado. No hay muchos relatos que me causen tanto aprecio y tanta impresión que el relato de María, la Madre de Jesús. Es una de las pocas mujeres que se mencionan en las Escrituras y la única. Ella es la única cuya vida y ministerio fueron profetizados siglos antes de su nacimiento. Los autores del Nuevo Testamento de Mateo, Marcos, Lucas y Juan proporcionan apenas destellos de su vida y ministerio debido a que su enfoque se centra con razón en el Salvador. Sin embargo, la primera iglesia cristiana dio a María el título de Theotokos, la portadora o Madre de Dios, como recordatorio de la importante función que ella desempeña en el plan del Padre. El elder Bruce R. McConkie, del Quórum de los 12 Apóstoles, ha escrito: podemos engrandecer en demasiada a aquella a quien el Señor ha bendecido sobre todas las mujeres. Solo hubo un Cristo y solo hay una María. Cada uno de ellos fue noble y grande en la existencia preterrenal, y cada uno fue preordenado al ministerio que llevó a cabo. No podemos dejar de pensar que el Padre escogió al mejor espíritu femenino para que fuera la madre de su Hijo, así como escogió al espíritu masculino que era semejante a él para que fuese el Salvador. Debemos respetar a María con la debida estima que se merece. Palabras del elder Bruce R. McConkie. El relato de Lucas sobre la anunciación a María nos brinda una ventana a través de la cual podemos apreciar mejor a esta joven y admirable. Por medio de sus interacciones con Gabriel y Elizabeth, vemos a una joven que intenta asimilar y comprender su singular llamado de Dios. La magnitud de dicho llamado debió haber agobiado en extremo a alguien tan joven, y aún así se sometió a su voluntad, a la del Padre, sin reparos. Su relato nos recuerda que Dios está al tanto de todos sus hijos y que llama a hombres y a mujeres comunes y corrientes a participar de manera extraordinaria, a ayudar a edificar su reino. Ella llegó a ser la primera discípula de Jesucristo y por consiguiente es un modelo para todos los que desean seguirlo a él. Esto es algo que deben de saber ustedes, que María era uno de sus discípulos también. Nazaret, el hogar de María. Lamentablemente, el Nuevo Testamento no nos dice nada acerca de los padres de María, el nacimiento de ella, ni su vida en Nazaret. Lucas describe Nazaret como una polis, lo cual se puede traducir como ciudad o pueblo, pero no parece haber sido un lugar importante. Además, en el Nuevo Testamento
no se menciona Nazaret en ningún texto, sino hasta fines del siglo después de Cristo. Sabemos que Nazaret se hallaba sobre un cerro al sur de Galilea, con vista al fértil valle de Jezreel, 105 kilómetros al norte de Jerusalén. La arqueología indica que Nazaret del primer siglo era más una aldea que una ciudad, o siquiera un pueblo con una población aproximada de alrededor de entre 400 y 500 personas. Con pocas excepciones, gran parte de la población de toda Galilea tenía dificultades para sobrevivir. Ellos trabajaban en el labrado y eran obreros que se dedicaban a la pesca. La aldea no tenía fortificaciones, no hay evidencia de que tuviera calles pavimentadas ni arquitectura monumental, ni que se emplearan materiales lujosos como el mármol, los mosaicos o murales en las edificaciones, ni que en los hogares hubiera artículos finos importados. Las dos casas del primer siglo que han sido excavadas aparecen ser modestas viviendas de un piso con 2 habitaciones, techo de paja y un pequeño patio. Las prácticas de sepultura, algunos fragmentos de vasijas de piedra localizan e indican que los habitantes eran judíos en vez de gentiles. Si bien ninguno de estos descubrimientos puede relacionarse directamente con María o su familia, nos dan una idea cómo pudo haber sido su vida en Nazaret, una joven campesina que vivía en una aldea rural lejos del centro religioso de Jerusalén y su templo, su aristocracia sacerdotal y su opulencia. Incluso siendo todavía joven, ella debió de haber trabajado junto a su madre y las demás mujeres de la aldea, hilando tejidos, cocinando o recolectando leña, recogiendo agua de las cisternas de la familia o de los pozos de las aldeas, trabajando en el campo, todo para ayudar a su familia a sobrevivir el día a día. El llamado de María. El relato de María, que se halla en el libro de Lucas, indica con la aparición del ángel Gabriel, el mismo ángel que previamente se había aparecido a Zacarías en el templo. Cuando Gabriel se aparece a María, es una joven que estaba comprometida para casarse con José. Podemos hallar esto en Lucas 1 del 11 al 19, 26, Lucas 1, 27. Si bien no sabemos qué edad tenía María en ese momento, en la antigüedad era posible que los contratos matrimoniales se acordaran aún antes de la pubertad. La aparición de Gabriel y sus declaraciones de que María es muy favorecida, de que el Señor es contigo, de que es bendita entre las mujeres y de que según ella era un vaso escogido, debieron haber provocado en ella una reacción con sentimientos encontrados de confusión e incluso temor. Solo podemos imaginar los pensamientos que debieron de haber cruzado en la mente en ese momento, pero pudieron haber incluso preguntas como ¿por qué considera Dios que soy bendita entre las mujeres? ¿Por qué he hallado gracia ante Dios? ¿Y qué significa eso? ¿Por qué envió Dios a Gabriel a hablarme a mí y no a alguna de las jóvenes de Nazaret? Aun si ella era de la casa de David, pero eso no tenía mucha importancia bajo la ocupación romana. Después de todo, era solo una joven proveniente de una familia campesina
que vivía en una aldea insignificante como Natanael preguntaría más tarde, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. Gabriel contesta ninguna de las preguntas que pudieron haber poblado la mente y el corazón de María. En cambio, continúa con su mensaje. Ella concebirá un niño, pero no cualquier niño. Su hijo será llamado el Hijo del Altísimo y recibirá el trono de David, su padre. Lucas 1:32 y 33. En otras palabras, Gabriel le dijo a María que su hijo sería el Hijo de Dios y el Mesías prometido. Si María había estado confundida y atemorizada antes de ese anuncio, solo podemos imaginar sus intensas emociones después de él. Consideremos un principio que esta parte del relato de María enseña acerca del discipulado. El plan de Dios tenía a María, no era algo que ella había pedido. Gabriel se había aparecido a Zacarías porque él y Elizabeth habían orado para pedir el milagro de tener un hijo, pero llegó a María bajo las circunstancias muy diferentes, no para cumplir con una petición, sino para anunciarle la voluntad de Dios para con ella. Con un inminente boda, María probablemente había pensado en la posibilidad de tener hijos en el futuro. Aunque había una ola de expectativas mesiánicas en el judaísmo durante el primer siglo, ¿podría haber pensado María que ella, una joven campesina de Nazaret, sería la madre del Mesías? Probablemente no. Lo que quiero decir es que los llamados del discipulado a menudo requieren cambios en nuestros planes personales de la vida. Lucas centra su relato en las declaraciones de Gabriel y luego en Elizabeth. Sin embargo, hay 3 ocasiones en las que María expresa sus sentimientos y pensamientos. Una pregunta inspirada. La primera es una pregunta a Gabriel. ¿Cómo será esto? ¿Por qué no conozco varón? Dadas las circunstancias, la pregunta es razonable. Les recuerda a los lectores las preguntas de Zacarías como sobre esto. Por ejemplo, que Elizabeth daría a luz un hijo. No obstante, mientras la pregunta de él expresa duda acerca de la respuesta de Gabriel a una oración que Zacarías mismo había ofrecido a Dios, la pregunta de María busca una aclaración de la voluntad declarada de Dios en cuanto a ella. Las preguntas son inevitables cuando las invitaciones de Dios desafían a los discípulos a elevar el nivel y a salir de su zona de confort, y las preguntas inspiradas conducen a la revelación. La respuesta que Gabriel dio a María tiene 3 partes. Primero, él dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Versículo 35. El Espíritu Santo es el poder por el cual los discípulos de todas las épocas son magnificados en sus llamamientos. Recuerden que esta obra no es de ustedes ni mía solamente, enseñó el presidente Monson. Es la obra del Señor, y cuando estamos al servicio del Señor tenemos derecho de recibir su ayuda. Recuerden que a quien el Señor llama, el Señor prepara y capacita. Entonces Gabriel le da a María información específica para su situación, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Versículo 35. Según Gabriel le habla a María acerca de Elizabeth. Elizabeth, si no se los había mencionado,
era la madre de Juan el Bautista, y Juan el Bautista era el hijo que ella llevaba en el vientre, e igual Gabriel se le apareció a Elizabeth. Alguien que está experimentado en un embarazo milagroso similar, aunque no idéntico. El embarazo de Elizabeth es una señal para María de que no está sola, de que hay al menos otra persona que tiene una idea de lo que está sucediendo. Tercero, Gabriel declara inequívocamente porque ninguna cosa es imposible para Dios. E hizo lo imposible cuando Elizabeth recibió la declaración de Gabriel. Es un recordatorio para los discípulos de que todas las épocas de que cuando respondemos a las invitaciones de Dios pueden suceder milagros. La buena disposición de una discípula. La segunda respuesta verbal, María en el relato personifica, en mi opinión, el compromiso y la actitud de un discípulo. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Esa expresión fue la expresión más profunda de un discípulo al hacer la voluntad de su Creador. Hágase conmigo, dice, conforme a tus palabras, como lo dijo Pablo cuando cayó de ese caballo. Pablo se entregó totalmente a Jesucristo, al igual como lo hizo María en esta ocasión. El término sierva indica que María ha decidido aceptar el llamado que Dios le ha extendido en esa declaración. Es la versión de María de aquello que su hijo diría en el Getsemaní: no se haga mi voluntad sino la tuya. Aunque parece claro que a esta altura de su travesía no es posible que ella comprenda todo lo que requeriría de ella. Simeón más tarde le profetiza que una espada traspasará tu alma misma. No obstante, María decide seguir adelante con fe. Lucas 2:35. Y el ángel se fue de ella. Cuando Gabriel se marcha, María se queda sola. Una cosa es que un discípulo haga declaraciones como las que ella en presencia de un mensajero divino, pero ¿qué hace ella ahora que el ángel ya no está? ¿Cómo explica estas experiencias a sus padres y a José? ¿Cuál es el costo personal para ella, si ellos o los habitantes de Nazaret lo creen? El reducido espacio de su vida en Nazaret ahora podía tomarse difícil para ella. Por lo tanto, María recuerda la segunda parte de la respuesta de Gabriel a su pregunta y viaja al hogar de Elizabeth. Una vez más, los dos relatos iniciales de Lucas están entrelazados en cuanto a María. Saluda a Elizabeth. La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lucas 1:41 y 42. Su salutación, inspirada por el Espíritu, reafirmó lo que Gabriel ya había declarado en cuanto al bendito lugar que María ocupaba entre las mujeres. María ahora tenía un segundo testimonio de su llamamiento, pero lo recibió únicamente después de haber aceptado todo lo que el Señor le había mandado. El relato de María y Elizabeth es un recordatorio
de dos grandes aspectos en la vida de los discípulos modernos. Es un recordatorio del gran valor simbólico que se halla en el núcleo de las sociedades de socorro de todo el mundo. Mujeres diferentes edades y diferentes etapas de la vida se unen para sostenerse y apoyarse una a otras en momentos de necesidad. También es un recordatorio de que Dios no abandona a quienes Él ha llamado en los momentos de necesidad, sino que a menudo responde rodeándolos con los brazos de otras personas que Él también ha llamado. En la última expresión de María, reconoce como el Meisterkraft, y es una manifestación de gozo como respuesta a las declaraciones de Elizabeth. Ella expresa sus sentimientos en cuanto a lo que sucedió en su vida y reflexiona sobre su recién descubierto lugar en el plan de Dios. Ante todo, ella siente el deseo de magnificar, alabar y glorificar a su Dios, en quien se regocija como su Salvador. Ella reconoce en experiencia la misericordia continua de Dios, tanto por el hecho de que Él la escogió a alguien humilde, de condición humilde como ella, como por el hecho de que Él ha escogido para desempeñar una función central en el cumplimiento del convenio abrahámico. Y se quedó María con Elizabeth como 3 meses después que volvió a su casa. María ahora estaba preparada para cumplir su llamamiento divino. El ejemplo que María nos dio, la diferencia de cultura y de 2000 años separan a los discípulos modernos del relato de María. Sin embargo, su historia es un recordatorio imperecedero del costo del discipulado. Dios espera de que sus seguidores respondan a las invitaciones que Él les extiende. El presidente Russell M. Nelson nos enseña que Dios siempre ha pedido a sus discípulos o a sus hijos del convenio que hagan cosas difíciles. María no era la excepción y nosotros tampoco. Nuestro desafío es tener fe para someter nuestra voluntad a Él y aceptar sus llamados con fe, en que su Espíritu nos magnificará en su servicio. Bonnie H. Cordon, presidenta general de las Mujeres Jóvenes, también nos recuerda que podemos hacer cosas difíciles y luego agrega, pero también podemos hacerlas con alegría. Como discípulos modernos, ¿cuál será nuestra Magnificat? ¿Cómo expresaremos nuestro regocijo en nuestro Dios? ¿Cómo expresaremos la magnificencia de su misericordia en nuestra vida? ¿Cómo hallaremos maneras de acelerar nuestra parte en el cumplimiento del convenio abrahámico en nuestros días? Esas son tal vez solo algunas de las maneras en que podemos aprender del extraordinario relato del discipulado de María. En realidad, hermanos y hermanas, estas cosas que les he enseñado son para nuestro provecho, para que no veamos solamente a María como la Madre de Dios y simplemente nos burlemos de aquellos a los cuales le dan la honra o le dan el reconocimiento a María. No nos burlemos de eso, porque ella se merece todo el reconocimiento, se merece todo el apoyo que puede tener una persona por su gran labor como discípulo de Jesucristo que ha hecho en esta tierra. Nos regocijamos al ver la labor que hizo, nos regocijamos al ver de que ella se sometió a la voluntad de Dios. Cuando muchos piensan darle la espalda a Jesús, cuando muchos piensan darle la espalda a Dios, una mujer humilde
de descendencia humilde, ha entregado toda su vida para el beneficio de los seres humanos, dando a luz al Hijo de Dios, dando a luz a ese personaje que nos vino a traer la vida eterna, que vino a morir por nosotros, que nos ha dado la luz de la verdad. Testifico que estas cosas son verdaderas y que cada día nos acercamos más al Padre por medio del Hijo, y que tenemos seres maravillosos como María y como los discípulos de Jesucristo en esta tierra. Hoy en día tenemos que seguir esos ejemplos y no darle la espalda al discipulado que Dios nos ha llamado. Así que de esta forma, hermanos y hermanas, me despido. No olvides suscribirte, dar like y compartir este mensaje para que podamos seguir adelante en este canal. Saludos a todos y hasta la próxima. Les saluda su amigo Roberto Martínez.